a Dios. Bueno, para mí es un verdadero honor, un privilegio predicar la palabra de Dios. Es un honor, de verdad. Y antes de comenzar el estudio de la palabra, quiero hacerle algunas recomendaciones rápidamente. Terminé una serie titulada Epidemia de Inmoralidad. ¿De qué se trata esta serie? Bueno, algunas conferencias como la tentación, sufrimiento, tentación y pecado, epidemia de inmoralidad, inmoralidad entre cristianos, la autosexualidad, es decir, dicho de otra manera, ¿qué es la masturbación? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la medicina? La psicología y qué dice la Biblia de la masturbación. ¿Forma parte de la vida sexual de una persona? ¿Es correcto tener este tipo de práctica? Bueno, la Biblia nos lo enseña también. El tema número 6, pornografía y violencia en el matrimonio. Por lo menos existen dos problemas a nivel mundial sociales. Es la pornografía y la violencia dentro del matrimonio. Y esto también ya, digamos, amalgamado a algunos cristianos. ¿Cuántos tipos de violencia existen? ¿Cuántos tipos de pornografía existen y cuántas clases? Porque eso es diferente. ¿Qué dice la Biblia de ello? El comportamiento sexual y el falso placer. Bueno, yo voy a regalar este MP3 en la parte derecha de usted, donde están los espejos. Ahí están mis hermanos que tienen este material, Epidemia de Inmoralidad, junto con la conferencia de hoy. Yo voy a regalar este MP3 a la primera persona que pase. A la primera persona que pase. Sí. Y bueno, hace 15 días tuve el privilegio de regresar de Colombia. Dios me ha dado esta bendición a nombre del Señor Jesucristo y de vida nueva para el mundo. Si ustedes no saben, hay una iglesia allá en Ibagué. Está nuestro hermano el pastor Reinaldo García Pava, su esposa Beatriz. Es una iglesia preciosa y Dios me permitió compartir algunas conferencias, entre ellas llamado al arrepentimiento, comprometidos con la verdad. Esta conferencia fue en la entrega de diplomas, allá también allí. Fíjense ustedes qué precioso. Otra conferencia, fanatismo por la inmoralidad y sanidad, libertad y consuelo en Jesús. ¿Alguien que quiera esta conferencia? Que pase y me diga el Salmo 119 en hebreo. ¿Qué? Bueno, y esta se la voy a dar a mi pastora Julie. La prediqué hace 8 días, se llama Gozo en el Sufrimiento. También está en la mesa de materiales. Al rato te doy las demás. Sí. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 22. Quiero preguntar en lo que tú estás buscando la Biblia, ¿quiénes vienen por primera vez? ¿Quieres levantar tu mano desde allí, desde tu lugar? Gracias a Dios, bienvenidos. Les damos un aplauso de bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero un bonito aplauso, bonito. Allá también, gracias a Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. ¿La tienes? Bueno. La Biblia dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amados santos de Dios, amigos que nos visitan por esta mañana, estos versículos que acabamos de leer son los versículos finales. La Biblia es donde cierra un círculo. Comenzó con la promesa de un Salvador futuro que librará a su pueblo de sus pecados. Esa promesa, que vino inmediatamente después de la caída, aparece en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3 versículo 15, en donde la Biblia dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La Biblia nos menciona la solución, el medio y el camino para tener paz con Dios. El medio y el único camino es el Señor Jesucristo. Y así como la Biblia comienza con la promesa de la primera venida de Cristo, termina con la promesa de la segunda venida del Señor Jesús. El Salvador debe de venir a ser aplastado, lastimado, crucificado y constituirse como ofrenda por el pecado. Debe venir también para morir como redentor del alma de todos los pecadores. Pero, amigos santos, pasaron muchos siglos para que esta bendita promesa se cumpliera. Y cuando finalmente llegó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Millones de personas se han olvidado de esta promesa, se han burlado por causa de su cumplimiento. Han enfatizado muchos de ellos decir que son cristianos, pero niegan a Jesucristo a través de sus obras, a través de sus actos. Viven en inmoralidad, viven en pecado. Su vida es vivir en pornografía, en violencia, en adulterio, en fornicación, viviendo únicamente en lujo ficticio. Y así como este texto, en donde Dios habla al terminar la Biblia, hay una frase preciosa que dice: ciertamente vengo en breve. La segunda venida del Señor Jesucristo recibe mayor énfasis en este libro de Apocalipsis. La Biblia termina con una invitación apremiante, suplicando a los pecadores a que vengan a Jesucristo, a recibir el don de la vida eterna antes de que sea demasiado tarde. Y esta invitación también es para aquellos que se llaman cristianos y no son genuinamente cristianos. Es por eso que el tema de hoy se titula La última invitación de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, la Biblia dice en referencia a esta invitación: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye dice: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Cómo? Gratuitamente. Hay dos invitaciones diferentes en este versículo y en referencia a esta misma palabra ven. La primera es una oración dirigida a Jesucristo que exige por parte de los santos de Dios, por aquellos que han sido convencidos por el Espíritu Santo de que Jesús es el Señor, a decirle al mismo Señor Jesucristo: ven. Y la segunda es una invitación a aquellas personas que no han sido regeneradas, no han nacido de nuevo, no han abandonado su manera de vivir en cuanto al pecado, siguen viviendo para el pecado, a lo que la Biblia llama los pecadores no arrepentidos. Este último llamado a los pecadores a la fe de Cristo y el Espíritu Santo responden también a la palabra ven. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia? ¿Qué es lo que ha hecho el hombre
afanándose únicamente en vivir en placer, en lujos, en comodidades, alejado de Dios. Han blasfemado y se han burlado de la obra del Espíritu Santo. El hombre ha intentado vivir una religión y queriendo alcanzar a Dios a través de las obras, a través únicamente de prácticas religiosas. Se han burlado del Espíritu Santo, han hecho objeto inclusive de la iglesia un circo y no han llevado de ninguna manera a un genuino arrepentimiento a la iglesia. Hoy hemos visto cómo la gente, algunas partes de personas han hecho únicamente mofa del ministerio de Jesucristo. El Espíritu Santo muestra al mundo quién es Jesucristo. Y así hoy día, como el pueblo de Israel, muchos israelitas duros de corazón afrentaron al Espíritu Santo repetidamente durante 40 años en el desierto, como muchos que se llaman cristianos o como muchos que han escuchado de la Biblia. Han afrentado al Espíritu Santo, han hecho su corazón duro, han escuchado Biblia, han oído Biblia, pero su pensamiento sigue siendo el mismo en vivir para el pecado. El pecaminoso y blasfemo rechazo mundial a Jesucristo llegará a su punto máximo durante la gran tribulación, en donde Satanás llevará a los dos blasfemos más inicuos y malvados que haya habido jamás en este planeta: el anticristo y el falso profeta. Durante los largos y oscuros siglos de pecado y de rebeldía de esta humanidad, el Espíritu Santo ha obrado con convicción y arrepentimiento, ha mostrado la verdad a través de la Biblia, se ha hecho presente el mismo Dios hecho en carne, ha habitado entre nosotros y nos ha mostrado la solución. Pero muchos, como en los días de Noé, no han querido entender. El deseo y ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo. Pero la última vez, amigos que nos escuchan, la última vez que el mundo vio a Jesús físicamente fue en la cruz, entre dos delincuentes, rechazado, despreciado, siendo objeto de burla. Y la segunda vez que Él venga no será de esa manera. Reinará con poder, con autoridad, con soberanía, puesto que Él es Dios por sobre todas las cosas. ¿Quiénes anhelan la segunda venida del Señor Jesucristo? Por supuesto, a los que amamos a Jesús. El Espíritu Santo también anhela que Jesucristo venga por segunda vez. La iglesia misma, que es la esposa, y a través de los años, el pueblo de Dios ha esperado, ha orado, ha anhelado, ha velado por la venida de Jesucristo. Y los que esperamos a Jesucristo, anhelamos ese día, porque no habrá más tristeza, no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto, más dolor, más muerte. La rebelión será sofocada y el Cordero de Dios será glorificado en todo su esplendor, reinando eternamente en un cielo y una tierra nueva. El segundo uso de la exclamación ven se aplica aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Señala categóricamente un cambio de vida, un cambio en el que tú y yo tenemos que revisar nuestra vida si verdaderamente somos cristianos genuinos. Si no nos hemos amoldado a una religión, a un estilo de vida religioso, en donde solamente es que me vean, que sea aplaudido, que sea reconocido, que sepan que cargo la Biblia y nada más. La Biblia nos enseña que el verdadero cambio, la verdadera transformación, no solamente genera buenas obras, sino una exaltación al Señor Jesucristo. Señala un cambio en perspectiva. Ya no es el regreso de Cristo, sino a los pecadores a que vengan a una fe salvadora en Cristo Jesús. Es lo que se refiere en esta invitación. Las palabras, el que tiene sed, venga. Esto se refiere a invitar a los que oyen al Espíritu Santo, a la esposa, a unirse a ellos. A aquellos hombres que están completamente viviendo en el pecado y que hoy seguramente, posiblemente en algunos, sea la última invitación de Dios. Las palabras al que oye, el oír se asocia a menudo con la obediencia en las Escrituras, ya que los que oyen
y obedecen el verdadero evangelio, se unen al Espíritu Santo y a la misma esposa, es decir, a la iglesia. Las palabras "el que tiene sed" se refiere a una metáfora bíblica conocida que describe un fuerte sentido de necesidad espiritual y que es un requisito previo para el arrepentimiento. Vamos a leer Isaías capítulo 55, versículo 1, donde el Espíritu Santo, la voz del Señor Jesucristo, y para muchos quizá la última invitación de Dios, llama a un genuino arrepentimiento. El ser humano tiene una vaciedad que intenta llenar esa vaciedad a través del alcohol, de las drogas, esa ansiedad por miedo al futuro, miedo a qué va a suceder después. No solamente refleja que no conoce un Dios verdadero, sino no tiene una intimidad con el Señor Jesucristo. Aún cristianos que dicen conocer a Jesucristo, hombres que se dicen ser cristianos, viven con temores, con desesperación, y puede mostrar eso también una falta de intimidad con el Señor Jesucristo. El mundo entonces no solamente trata de llenar los corazones a través de fugas, sino hoy día personas que se llaman cristianas, que no tienen una intimidad con su Dios, que no pasan tiempo con Dios, que no reflexionan en cuanto al pecado, que siguen en adulterio, que siguen en fornicación, van a buscar otras aguas, las aguas de Egipto. Y la única agua que puede satisfacer, llenar, saciar tu sed es el agua de la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 55, versículo 1. La Biblia dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprar y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. En Juan capítulo 7, versículo 37, el mismo Señor Jesucristo hace una invitación. Hace una invitación a que revises tu vida, a que ya no llenes tu corazón de amargura, de resentimiento, de rencor, de odio, de pornografía, de inmoralidad, de pecado. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Dice en Juan capítulo 7, versículo 37. Y en el último día, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una invitación preciosa de parte del Señor Jesucristo. Esta invitación no proviene de ninguna manera de un humano, proviene categóricamente del Señor Jesucristo. Al que quiera tomar de esta agua gratuitamente, un agua de vida. Y esta ilimitada invitación es típica del amplio, abarcador y gratuito ofrecimiento de salvación que se encuentra en las Escrituras. ¿Qué es el agua de vida? Habla de la regeneración, habla del nuevo nacimiento, habla de una vida nueva en Cristo Jesús, que por supuesto, como dice la Escritura, no cuesta, es gratuita. Y es gratuita al pecador porque Cristo pagó por el precio por ella mediante su muerte expiatoria en la cruz. Y Dios ofrece esta agua de vida a quienes cuyo corazón está sediento de perdón, cuya mente está sedienta de la verdad y cuya alma está sedienta del Señor Jesucristo. Hombres que de verdad no te has cuestionado qué motivo, qué te lleva únicamente a buscar la botella, la nicotina, el alcohol, el sexo, una aparente seguridad. Dice la Biblia que en esto vamos a tener aflicciones. Salomón, un hombre santo de Dios, muy sabio, dice que se propuso en su corazón, de acuerdo a lo que describe Eclesiastés capítulo 2. Me propuse en mi corazón, me propuse en mi sabiduría agasajar mis carnes. No fue en la sabiduría de Dios, no fue en la sabiduría de la palabra misma, sino fue en su mismo procedimiento humano. ¿Hacer qué? Construirse graneros, emborracharse, tener lujos, comodidades. Tuvo entre esposa y entre también personas que eran como amantes, entre cónyuges,
¿Sabes que tuvo? 1000 mujeres. 1000 mujeres, que ni eso, después de eso, ni de los lujos, ni las comodidades, entre 1000 mujeres, después dijo, vanidad de vanidades. Y el mundo y el hombre intenta llenar esa vaciedad, hasta en la propia religión, pero en el mundo vas a tener aflicción. Y Jesucristo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, la persona del Señor Jesucristo se hace claramente visible desde el versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. La primera razón para que los pecadores acepten esta invitación, o la primera situación en la que tú debes de aceptar esta invitación, es porque viene de parte y personalmente del Señor Jesucristo, del exaltado, del majestuoso, del glorioso Señor Jesús. La descripción del alfa y la omega, el primero y el último, representa el principio, el origen de todas las cosas, el fin y el objeto de todas las cosas, y presenta a un Dios sin límites. Jesucristo no es un ser creado, no es simplemente un gran profeta o un gran maestro de moral, no es un mártir equivocado, es el Hijo de Dios. Por Él han sido creadas las cosas, para Él han sido creadas las cosas, por Él son sustentadas todas las cosas, y la segunda persona también de la eternidad, de la Trinidad. Cristo cumplió con más de 300 profecías del Antiguo Testamento en su primera venida. Ser salvo, amigo que me escuchas, es ser salvado por el Señor Jesucristo. Ser cristiano es pertenecer a la familia de la fe, estar en Cristo y tener perdón y ser perdonado por el mismo Señor Jesucristo. Es tener esperanza en la esperanza de Cristo Jesús, y esta esperanza no avergüenza. Y en resumen, como dice el apóstol Pablo, es vivir en Cristo, y teniendo a Cristo tenemos todo. Jesús se describe a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana, y Jesús promete a todos aquellos que ya están cansados del pecado, del alcohol, de las drogas, de la desesperación, de las fugas. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor Jesús, os haré descansar. Es ese descanso que solamente Jesús te puede dar. Es esa esperanza que solo Jesús te puede dar. Alguno dirá: es que sabes, ya he abortado 5 veces, cada 8 días no dejo el alcohol, cada 15 días no dejo a mi amante. Venid a mí, dice el Señor Jesús, que yo te lavaré tu manera de vivir, lavaré tus vestidos con mi sangre, dice el Señor Jesucristo. En el versículo 14 del libro de Apocalipsis, la Biblia dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La palabra bienaventurados también se puede traducir como extremadamente felices, dichosos. Y la Biblia nos dice: dichosos los que lavan sus ropas, los que han creído que en Jesús podemos tener una vida nueva, y tenemos una vida nueva. Esta sección comienza con la última de las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Esta bendición, probablemente del propio Señor Jesucristo, es para los que lavan sus ropas. Pero pregunta: ¿qué significa lavar sus ropas sucias? Representa el carácter pecaminoso, como lo describe Isaías capítulo 64, versículo 6. Es el cielo exclusivamente para quienes han sido limpios por los pecados, por la fe en el Señor Jesucristo, y cuyos nombres han estado escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es aquellos que han dicho: de verdad creo que Jesús me da esperanza. Venid a mí, dice el Señor Jesús. Dichosos aquellos los que dicen: verdaderamente Jesús me da esperanza, me da fortaleza. Pero viene ahora a continuación una sección, una lista de palabras o de pecados aquí en Apocalipsis. Después de que la Biblia dice: bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas,
con la sangre del Cordero, porque de ellos pueden entrar al reino de los cielos. La primera palabra que se describe en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, es la siguiente: mas los perros. ¿Qué significa esta palabra? En los tiempos antiguos, los perros no eran conocidos como hoy día como mascotas. Eran despreciados, animales carroñeros que merodeaban los basureros de las ciudades. En Éxodo capítulo 22, versículo 31, así como en el primer libro a los Reyes, capítulo 14, versículo 11, se menciona. Pero, ¿quiénes son los perros? ¿A quién se refiere esta palabra perros? Y la primera vez que se les llama perros a pecadores impuros es en Deuteronomio capítulo 23, versículo 18, donde se habla de hombres homosexuales prostitutos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Alguno dirá, qué grotesco, qué fuerte, será un Dios cruel, será un Dios malo. No, en ninguna manera. La Biblia nos está mencionando cómo el hombre prefirió más las tinieblas que la luz. Una de las 18 características que se mencionan en Mateo capítulo 24, en cuanto antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, es dos de ellas. Le preguntaron sus discípulos, ¿cómo serán esos días? Jesús contestó, será como en los días de Noé. Y también contestó, sería como en los días de Lot. Pero ¿cómo eran los días de Noé? Los días de Noé comían y bebían, se daban en casamiento y se casaban. ¿Qué significa eso? ¿Era pecado comer? ¿Era pecado casarse? No, sino que el centro del corazón de muchos, aunque se llamaban cristianos, estaba principalmente en el lujo, en las comodidades, en tener, en el éxito, en la fama, en comer, en beber, en tener, en enriquecerse, olvidándose a Dios. Se daban en casamiento, se refiere a la burla completa contra el matrimonio, la primera institución que Dios ha creado, la cual hasta la fecha tiene ataques en la sociedad. A través del homosexualismo, a través del lesbianismo, a través del adulterio, a través de la pornografía, a través de la inmoralidad, Satanás se ha empeñado en destruir a la familia, como en los días de Noé, pero también menciona como en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? Lot representa al cristiano tibio, porque con un pie estaba en el mundo y con otro pie en Cristo. Como muchos cristianos, en su trabajo se portan completamente como inconversos, pero en la iglesia hasta levantan las manos. Y muchas personas están como Lot. ¿Cómo era el testimonio de Lot? Que sus hijos, sus mismas hijas, sus yernos no le creían el testimonio cuando él mismo dijo, ya viene el juicio contra Sodoma. Se reían de él. ¿Por qué? Porque el testimonio de Lot no era creíble. Estaba acostumbrado a ver la homosexualidad. Y dice la Biblia, afligía su corazón Lot. Es decir, hay cuánta homosexualidad, hay cuánto pecado, pero no hacía nada como muchos cristianos. Dice la palabra de Dios, como en los días de Lot y como en los días de Noé. David Wilkerson, en la página 57 de su libro La Visión, mencionó esto. Hay dos fuerzas por las cuales el homosexualismo no tiene un auge impresionante. Una, ser aceptados por la sociedad, y dos, la predicación de la palabra de Dios. Cuando la sociedad acepte como algo normal, como algo común y corriente el homosexualismo, y la iglesia deje de predicar el verdadero evangelio, el homosexualismo, la inmoralidad permeará el mundo. Y amados santos de Dios, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Marchas por acá, marchas por allá. Me impresionó, yo pensé únicamente en México, las marchas de estas personas. En Colombia también hay reina de la marcha gay. Esto es un espíritu a nivel mundial. Y la sal, que somos nosotros, cuando no cumple su función, cuando no vive en santidad, cuando no está defendiendo el evangelio, no tiene ningún propósito, dice la Biblia. ¿Para qué sirve? Y muchos que nos llamamos cristianos estamos más centrados que en un círculo llamado cristianitis, en donde mis oraciones nada más son coche nuevo, casa nueva, más esto, más aquello. ¿Y las almas?
¿En dónde está el amor por las almas? Y ahora ha rebasado completamente la inmoralidad del mundo. En Romanos capítulo 1, donde la Biblia dice, desde el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El primer síntoma de descomposición de una persona, de alguien que se llama cristiano, pues conociendo a Dios, no le dio la gloria a Dios. ¿Sabes qué es? La idolatría. Decirle a Dios, no me haces falta, es mi opinión, no lo que tú digas, es lo que yo digo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué significa esto? Que Dios ha hablado de muchas formas. Abandona tu pecado, abandona el adulterio, abandona la fornicación, abandona la idolatría, vuélvete a Cristo. Y es urgente, en serio, iglesia, que nos levantemos, anunciemos el evangelio. Alguien te puede decir, eres un intolerante, eres un religioso, eres una persona completamente fanática. No, amigo, estoy repitiendo lo que dice la Biblia únicamente. Lo que el mundo dice, libertad. Lo que el mundo dice, caray, nosotros podemos expresarnos de esta manera. Podemos salir desnudos a la calle. No importa que las demás personas nos vean. Lo que ellos llaman libertad, la Biblia le llama hechos vergonzosos. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto, Dios ha hablado muchas veces, te ha dicho, no quisiste entender, entonces arregla tu vida. Dicho de otra manera, versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones. ¿Qué? Es una vergüenza. Es una vergüenza que algunos hasta que digan, es que ya hay hasta pastores homosexuales, hay hasta curas homosexuales, hagamos la paz y no la guerra. Es esto un hecho vergonzoso delante de Dios, no es el propósito de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿A cerrar las calles? No. ¿A criticar a estas personas? Tampoco. Vamos a santificarnos, a orar y a predicar el verdadero evangelio. Y es tiempo que la iglesia se despierte, se sacuda. ¿Cuántas personas van únicamente centradas? Ay, me hicieron el dolor, esto y aquello, y se centran más y se vuelven egocéntricas. La palabra perros que se describe aquí se refiere a hombres homosexuales que se prostituían. Y Dios también llama a estos hombres, no que nosotros los rechacemos, sino que vengan a un genuino arrepentimiento a buscar a Dios. Y cuando alguien de verdad dice, Señor, yo me arrepiento de esta vana manera de vivir. Hay testimonios impresionantes. Este es el último juicio contra la sociedad, amigos. La inmoralidad, la autodestrucción. Después de esto, ¿qué sigue? Y si la palabra de Dios, si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y no has cambiado y no te has convencido, la pregunta es, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué te va a mover a cambiar tu forma de pensar en contra del pecado? La última invitación de Dios. La siguiente palabra que se describe es la palabra hechiceros. Esta palabra hechiceros, fármacos, de donde también viene la palabra farmacia, se refiere completamente a los que estaban implicados en prácticas ocultistas y el uso de drogas, que muchas veces acompañaba a esta práctica. Gálatas capítulo 5 versículo 20 nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué significa? Estamos viendo un mundo no solamente inmoral, perverso. Estamos viendo un mundo en donde también ya el adulterio es algo común y corriente.
Ya la fornicación, no hay problema, acuéstate, protégete nada más. Mira, si el esposo se da cuenta que tienes amante, no hay problema, nada más protégete. O si la esposa también, no hay problema, cuidemos las apariencias. La Biblia les llama hipócritas, mentirosos. Y es de verdad vergonzoso que aún conociendo a Dios, no le hemos dado la gloria a Dios. Muchos se han entenebrecido, han buscado su propia gloria, centrados únicamente. ¿Cómo no van a querer muchas personas escuchar doctrinas de demonios? Se van a amontonar a escuchar únicamente prosperidad, bendición, esto, aquello. No dudo que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo bendiga a una persona que se santifica, pero la primera bendición de un cristiano es estar en la presencia de Dios orando, teniendo intimidad con Él. Y el pueblo, gran parte de él, se ha olvidado de eso. Se ha enfatizado más en lo exterior. Se han vuelto religiosos. Cumplo con el diezmo, cumplo con esto, me visto, me baño, me arreglo, me perfumo, voy a la iglesia. Y tu corazón, muchas actividades, mucho trabajo, mucho que hacer, pero tu corazón está lejos de Dios. Te has enfriado. Y luego le preguntas a Dios: Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Y es triste que aún algunos que se llaman cristianos no disciernen si es prueba lo que viven, si es consecuencia de pecado. ¿Por qué? Porque viven centrados, gran parte de ellos, únicamente en sí mismos. Es verdad, hay cristianos que están en prueba, hay cristianos que ya no ven ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, pero en la comunión con Dios pueden parafrasear como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy día vemos un mundo permeado de inmoralidad, de fornicación, a nivel mundial, en serio. El problema, o uno de los problemas más graves, del pecado más grave, delante de Dios el pecado es pecado, pero la consecuencia, ¿sabes cuál es? La fornicación y la violencia. Aún hasta que algunas personas se llaman ministros o siervos de Dios, se les hace normal, natural, la fornicación, el homosexualismo. La siguiente palabra: homicidas. Y está en relación con la hechicería, el hurto, los homicidios. ¿Y cómo estamos viviendo un mundo lleno de homicidios, lleno de violencia, lleno de inmoralidad? Igual como en los días de Noé, los hombres eran malos y violentos, eran inmorales. La palabra idólatras, los que adoran dioses falsos o los que adoran a Dios de una manera inaceptable. Todo aquello que tengas en tu corazón que no sea Dios es idolatría. Puede ser tu novio, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser la popularidad, puede ser el hambre del éxito. Eso que tú anhelas y que no es Dios, también se le llama ídolo o un falso Dios. Y todo aquel que ama y hace mentira. Son los aferrados y tercamente los que viven para el pecado y rechazan la invitación a Cristo y la salvación. Personas que han escuchado Biblia y dicen: no, antes de morirme yo me arrepiento. Amigo, el arrepentimiento es un don que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y no es 2 minutos antes. Gloria a Dios por si alguien Dios se lo da, pero no es algo en el que yo me preparo mientras yo puedo disfrutar de robar, de alcoholizarme, de ser rebelde. Dios, aguántame tantito. Es como una persona que pueda estar robando en la caja. Lo sorprende el jefe y le dice: oiga, ¿sabe qué? Usted está robando, vámonos a la calle. No, señor, nada más déjeme terminar mi casa y ya termino de robar. Ándale pues. A Dios no se le puede burlar. Dios no es objeto de burla. Tarde o temprano tu pecado te alcanza. ¿Crees que porque te acuestas a escondidas con tu novio, con tu novia, porque ves pornografía a escondidas, nadie se da cuenta? Que porque pones películas pornográficas para calentar motores, déjame decirte que no es lo correcto. Ya cuando tu mente esté sana, de verdad tu corazón esté sano, el Espíritu Santo empieza a sanar, todo lo demás sana. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro.
Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Es de gran importancia que la Biblia termine con una gran confirmación de su veracidad. Como las palabras de la Biblia son fieles y verdaderas, estas no deben de sellarse, sino proclamarse. Y es el mismo Señor Jesucristo quien testifica de esta verdad. Es el mismo Señor Jesucristo también que nos anuncia, como en Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 2 en adelante, a proclamar la palabra de Dios. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, escuchó una voz, voltea y vio un candelero. Ese candelero representa luz, representa la iglesia, y nosotros somos esa luz. Una lámpara no puede estar apagada en medio de la oscuridad porque trae confusión. Te puedes caer, y nosotros somos luz en este planeta. Necesitamos testificar. El orar también es como respirar para una persona. Y si la iglesia no está orando, no se está santificando, de verdad tampoco está predicando el verdadero evangelio, el pecado empieza a permear al mundo, y no solamente al mundo, también a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 22, verso 19, las palabras: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ningún verdadero creyente adultera deliberadamente las escrituras. La advertencia está dirigida a los que vinculan falsificando doctrinas o dando mala interpretación a la Biblia. Aquellos que están prostituyendo el evangelio. No importa, haz lo que quieras, emborráchate, adultera, fornica, nada más échame el diezmo. Eso es prostituir el evangelio. Robarle a la gente, pactos de esto, pacto de aquello, nuevo pacto, pacto aquello, pacto para allá, robando a la gente. La carta de Pedro menciona claramente que habrá entre nosotros falsos maestros que, teniendo completamente avaricia, harán mercadería de la fe. Pero como gran parte del pueblo de la iglesia no viene a la palabra de Dios, muchos se comen las mentiras. En segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 2 viene también esta advertencia de parte del Señor Jesucristo. Cuando muchas personas pueden decir: mira, en el año 1985 dijeron que el mundo se iba a acabar. En el año 2000 dijeron que el mundo se iba a acabar. En el año 2012 que el mundo se iba a acabar. Ja, 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 jo, jo, jo. No pasa nada, Dios es bueno. Él nos necesita a nosotros. Si no, ¿quién le adora? Eso es una aberración. Esa es una mentira. Te estás engañando. Es necesario de verdad que vengas a los pies de Jesús. Y cuando el mundo empieza a mofarse, a burlarse de la palabra de Dios y no se deja convencer, volvemos a preguntar: ¿qué los va a convencer si no es el Espíritu Santo? ¿Qué te va a motivar a seguir a Jesucristo? No puede ser tu esposa, porque tu esposa no te puede dar la salvación. No puede ser tampoco la comodidad, como muchas personas. Únicamente en una religión estoy bien, me levanto, voy a la iglesia, me retiro y ya, y se acabó. Genera, por supuesto, de una búsqueda a través de la palabra de Dios, de crecer, de llevar el evangelio de la paz, de ser restaurados, de cambiar nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12. Y si el Espíritu Santo no lo hace, si la palabra de Dios no lo hace, ¿quién lo va a hacer? En la segunda carta de Pedro capítulo 3 verso 2, la Biblia dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, en sus propios deseos de fornicar, de robar. Ja, ja, ja. ¿A poco tú no robas? ¿A poco tú no fornicas? ¿A poco tú no ves de esta manera? ¿A poco no esto? Versículo 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ve, no pasa nada. Al contrario, si Dios fuera bueno, ¿por qué hay asesinatos? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay secuestros? Si Dios fuera bueno, ¿por qué los niños muertos en África? ¿Por qué los terremotos? La Biblia dice que el mundo, la tierra está gimiendo por causa del pecado. Ya la misma tierra está diciendo: Dios, ya llévatelos.
Tanta inmoralidad, tanto pecado, contaminada la tierra. A ver, que vayan a tu casa y te avienten basura, que te echen cantidad impresionante de suciedad. ¿Qué vas a hacer? Por supuesto, vas a rezongar, oiga, no lo tire. Y es lo que está haciendo la tierra. La tierra ya está diciendo, ya basta. Y el mundo, como en los días de Noé. Ahí viene el diluvio, 120 años Noé, pregonero del evangelio. Viene el diluvio, viene el diluvio. No quisieron entender, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y hoy, en este día, seguramente para muchos que nos están escuchando o nos están viendo, sea la última invitación de Dios. Venid a mí, dice el Señor Jesús. Venid a mí aquellos que quieran ser lavados con la sangre del Cordero. Y la última palabra que dice aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 21 es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Son una expresión de la gracia de Dios hacia la humanidad caída. El Señor de gloria, como prometió en las Escrituras, hoy ofrece el cielo y exclusivamente a quienes a la luz de su seguro regreso aceptarán gratuitamente esta invitación, que vuelvan a Jesús. Y la pregunta es: ¿no quisieras venir hoy en este día a los pies de Jesús? ¿No quisieras decirle: Jesús, de verdad quiero tenerte en mi corazón? Te puedes preguntar: ¿hay vida después de esta vida? Y si hay vida después de esta vida, ¿qué será cuando tú y yo estemos completamente inertes, sin vida, muertos físicamente? ¿Verdaderamente estarás tú en el cielo o pasarás toda la eternidad separado de Dios? Vamos a orar. Bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Dichosos aquellos que han dicho y que han creído y que han confesado a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Bienaventurados aquellos que se han dejado convencer por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a abandonar su pecado. Bienaventurados aquellos que le han dicho: sí, Señor Jesús. Venid a mí, dice el Señor Jesús. Venid. Venid tú que estás cansado, que estás cansada. Dichosos aquellos que también se han creído en la mentira de vivir en una religión y que su vida no ha sido transformada, que han vivido en la oscuridad y que hoy han dicho: hoy quiero seguir a Jesús. Yo te aconsejo, dice el Señor Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hoy en este día, ¿no quieres ponerte a cuenta con Dios? ¿No quieres decirle al Señor: quiero seguir tu camino, Señor Jesucristo? Hoy reconozco que he vivido una falsedad, únicamente una máscara falsa de cristianismo. Ponte de pie si en tu corazón en este día está decirle al Señor: quiero vivir una genuina vida en Cristo Jesús. Abandonar el pecado ya, a buscar de Dios completamente. Gracias, Padre. Levanta tus manos y dile: Padre,
Levanta tus manitas. Levanta tus manos y dile: Señor, en este día yo reconozco todo mi pecado. Y dile nada más tú y Dios. La amargura, el resentimiento, el rencor, el adulterio, la fornicación, solo tú y Dios. Hoy yo decido abandonar esta vida. Hoy yo decido ser un genuino cristiano. Hoy yo decido seguir las pisadas de Jesucristo. Hoy yo creo que la sangre de Cristo me lava, me limpia. Hoy creo que la sangre de Cristo tiene poder y en ella hay perdón. Gracias, papito. Yo oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que en cada corazón de cada varón, de cada varona, tú concedas un genuino arrepentimiento. Oh Dios, gracias porque tú estás depurando, limpiando el corazón de hombres, de mujeres lastimadas, traicionadas, de mujeres llenas de desesperanza. Hoy yo creo que el poder de la palabra, el Espíritu Santo, que es quien consuela, está llenando corazones. Gracias, papito. Gracias, papito. Te alabamos, te bendecimos. Así como estás ahí desde tu lugar. Gracias, papito. Gracias, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias, papito santo. Te alabamos, te bendecimos. Hoy nos ponemos en tus manos, nos ponemos a cuentas. Abandonamos el pecado. Te alabamos, Señor. Levanta tus manitas. Adórale al Rey un minutito. Gracias, papito santo. Gracias, Señor. Glorifícate, oh Dios. Gracias, papito. Adora al Rey, Señor. Adóralo, adóralo, adóralo. Lloro. Ya no quiero ser igual.